Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que ya tiene nuevos visos y luces en Argentina y México, pero que vive en la zozobra en Ecuador. Pero hoy hablaremos acerca de lo que fue la llegada de la revolución liberal a la Sierra Norte, y para eso contaremos la historia de un migrante colombiano, Rodolfo Hidalgo. Pero para entender cuál era el ambiente en el cual Rodolfo Hidalgo llegó, analizaremos primero lo que pasaba en Colombia, lo que pasaba en Estados Unidos y lo que pasaba en Ecuador. Empezaremos diciendo que en Estados Unidos había terminado la Gran Guerra Civil 30 años antes de que se diera la Revolución Industrial Norteamericana, y con ello Estados Unidos se convirtiera ya en una potencia industrial que, movida por dos medios de comunicación, los diarios de Pulitzer y los diarios de Hertz, entró en una guerra con España denominada la Guerra Hispano-Norteamericana, que le quitó a España Cuba, Puerto Rico, también le quitó, liberó prácticamente República Dominicana, pero no se quedó en propiedad de los Estados Unidos, y liberó Filipinas, Guam y algunas islas que estaban entre españoles y no españoles, como Islas Salomón, Islas Marianas, que habían sido descubiertas por los españoles, pero algún tiempo pertenecieron, por ejemplo, a los alemanes. Estados Unidos, ya consciente de su poderío al derrotar al más grande imperio de América en América Latina, pues decidió expandirse y fue a tratar de construir el canal de Panamá, para lo cual compró los planos que habían estado, que eran una obra francesa del gobierno francés, pero debido a la cantidad de muertos que produjo, especialmente por las pestes y por las enfermedades y las dificultades climáticas, Francia había desistido de construir el canal de Panamá, y Estados Unidos compró los planos y tenía un problema. En ese momento Panamá era parte de Colombia, y Colombia se negaba a que Estados Unidos pues sea la dueña del canal de Panamá. Esto se resolvió haciendo que lo mismo que se hizo con California, lo mismo que se hizo con Nuevo México, lo mismo que se hizo con Texas, hacer que ese país, que eran antes California, Nuevo México, Texas, eran colonias de México, eran no colonias, eran parte de México, y se declararon independientes y después pasaron a ser parte de los Estados Unidos. Se hizo lo mismo con Panamá. Se les motivó a que se independicen, y una vez que tuvieron la independencia, entonces se declararon parte, permitieron la construcción del canal de Panamá. El canal de Panamá empieza pues en 1903, termina en 1914, prácticamente vísperas de la guerra. Y le da a Estados Unidos una característica fundamental. El gran problema de los Estados Unidos era cómo conectar la costa atlántica con la costa del Pacífico. Y aunque habían empezado la gran construcción del tren, el tren todavía demoraba más días en cruzar de un lado al otro que lo que se demoraba transportar en barco desde la costa atlántica, bajar a Panamá y subir a California. Y también primero hicieron un trayecto que iba de la costa atlántica, entraba a Nicaragua, se llegaba al lago de Nicaragua, luego venía una parte que era un trayecto en mula, y finalmente salían al Océano Pacífico. Pero el asunto era cómo construir un canal que les ahorrara muchísimo tiempo, y eso fue un éxito porque cambió el orden de la geografía mundial y del comercio mundial hasta el día de hoy. El canal de Panamá junto con el canal de Suez son los dos más importantes canales del mundo, que cambiaron la forma y la ocupación del espacio marino en el mundo.
Pero Estados Unidos también había intervenido en Ecuador a través de la construcción de algo que parecía imposible, construir un tren desde Guayaquil a Quito y subir por los Andes, creando lo que se denomina el tren más difícil del mundo, el tren del Ecuador. Este tren más difícil del mundo podía y ahora ya llevar hasta en 3 días apenas, desde Quito a Guayaquil, un trayecto que se demoraba 12 días en mula, durmiendo en donde se podía, cogía la lluvia, donde cogía la noche, pasando por barrancos, por abismos, pasando por territorios infestados. Por ejemplo, las amebas eran el gran problema en la zona de Tandapi, donde se tomaban los migrantes. En ese tiempo no se conocía todavía la esterilización del agua, que había que tomar agua hervida. Eso se conoce recién después de la Segunda Guerra Mundial, como cosa común. Y prácticamente en nuestra cultura ecuatoriana el agua hervida se comienza a consumir prácticamente después de los años 70 en los campos, ¿no? Se tomaba agua cruda y el agua cruda tenía amebas, y el gran problema era llegar con la disentería amebiana, que era mortal en esos años, porque no había tampoco un antibiótico. No existían los antibióticos como existen ahora. Y entonces, si te pescabas la disentería amebiana, llegabas a Quito moribundo. Ese era el gran problema de la conexión Quito-Guayaquil. Pero en tanto en Colombia se vivía un problema de guerra civil generada justamente por esta pérdida de Panamá, por el conflicto entre liberales y conservadores que se inició en el mismo momento de la independencia, en 1830, que desaparece la Gran Colombia, comienza la Guerra Civil Colombiana. Y comienza una guerra civil en que los habitantes del centro de Colombia, que eran los más ricos de ese virreinato, el virreinato de Santa Fe, primero se ven disminuidos en sus ingresos económicos porque pierden la capitanía de Venezuela y pierden a la Real Audiencia de Quito. Y en segundo lugar, porque no contenían control sobre las zonas periféricas, sobre la zona del Pacífico, sobre los llanos y sobre la Amazonía colombiana. Esto hace que en Colombia exista un permanente conflicto por tierras que comienza en el momento de la Guerra Civil de la Independencia, y ese conflicto por tierras sigue hasta la fecha. Es el país con la más mala distribución de tierras que existe en América Latina. Unos pocos tienen muchísimo y muchos tienen muy poco. Este es el eje de la conflictividad colombiana, y este eje de la conflictividad colombiana, que es la mala distribución de la tierra, ha servido para que nazca una guerra que se llamó la Guerra de los 1000 días, que abrazó a toda Colombia durante 3 años, y en la cual muchos colombianos escaparon a Ecuador. Ecuador había sido parte de Colombia, parte del virreinato de Santa Fe, e inclusive en la época de García Moreno, Colombia le propuso a Ecuador volver a ser la Gran Colombia, pero Gabriel García Moreno lo rechazó. Es más, se fue a una guerra contra Colombia, y en esa guerra nosotros perdimos Pasto, Cali, Buga, y perdimos todo lo que estaba comprendido entre el río Caquetá y el río Putumayo. Es decir, perdimos más territorio que el que tenemos ahora. Colombia vivía entonces la Guerra de los 1000 días, que empezó en 1889, cuando los liberales y conservadores se enfrentaron. Para 1902 la devastación de Colombia era tal que se estimaba en 180.000 muertos de una población de apenas 4.900.000 habitantes. Ya desde 1899, los liberales pasaron a vivir una persecución de tipo personal, porque ellos perdieron, a diferencia de Ecuador, que ganaron los liberales, en Colombia perdieron, que estigmatizaba a cualquier vecino, y esto se podía sacar partido de cualquier situación. La envidia, el despecho, la codicia o la maldad, con la mentira, sea sobrio o borracho, y cualquiera que venía a cobrar con sangre esa infamia. La venganza se convirtió en el credo de Colombia y dio paso a ser cuestión de apellidos
cuestión de lugares de nacimiento, los funerales eran un coro de lamentos, sin más razón que la ira, hasta que al final vivieron la impotencia ante la violencia desbordada que no termina hasta hoy en día. Al joven Rodolfo Hidalgo le tocó asistir al funeral de todos los miembros de su familia muertos en un incendio provocado que terminó con su casa de hacienda. Tras eso, puso en venta todos los bienes para refugiarse en la exitosa revolución liberal de Ecuador, abanderada por Eloy Alfaro. Llegó un viernes 7, con toda la superstición. El camión con sus maletas arribó a Quito tras 12 días de viaje desde Bucaramanga. Al momento de su llegada, se encontraba en el poder el general Eloy Alfaro, líder liberal, a quien de inmediato dio su apoyo económico para la compra de armamento a fin de garantizar la revolución liberal y responder al Perú, que declaró la guerra a Ecuador, como siempre, aprovechando los conflictos y cualquier dificultad por la que atravesase su vecino del norte. Una vez consolidada la revolución, el gobierno expropió las haciendas de la curia y las destinó a la producción de alimentos para hospitales, para el ejército y para los huérfanos. Eran haciendas llamadas las haciendas de la asistencia pública. A fin de compensar el apoyo incondicional de Rodolfo a la revolución, a Rodolfo Alfaro le encomendó la administración de la más grande hacienda del norte de Ecuador, la hacienda de Pesillo en Cayambe, que estaba a 50 kilómetros de la capital y tenía 5.000 hectáreas, 5.000 indígenas, un batán para la fabricación de textiles, una iglesia, y era una de las enormes propiedades de la curia en manos de los dominicos. Recordemos que los dominicos fueron los curas que acompañaron a Benalcázar en la conquista de Quito y fueron los creadores de la adoración de la llamada Virgen de Quito o Virgen de la Merced. De su propia plata, Rodolfo Hidalgo compró también a la entrada de Quito una hacienda denominada La Villaflora, que es donde ahora existe un barrio muy importante del centro sur de la ciudad. En enero de 1912, tras la muerte de Alfaro, hizo lo imposible para tratar de evitarla, pero fue una sorpresa ver que tras la derrota en Huigra, Alfaro llegaba preso y él no podía hacer nada. Pero para 1912 movió a los indios de Pesillo para impedir que Alfaro fuera detenido y fuera traído a Quito desde Guayaquil. Pero el ejército se enteró de sus intenciones y lo fue a buscar en la hacienda. Rodolfo alcanzó a escapar milagrosamente. Tras la muerte de Alfaro, el presidente Leonidas Plaza, compañero de armas de Alfaro y casado con una dama de familia de apellido Lazo, ricos terratenientes del Cotopaxi, incluyó a Rodolfo entre los miembros aristocráticos de la sociedad quiteña, como vecino además de Cayambe, pues el general disponía de una hacienda, la que colindaba con Pesillo, que era la hacienda de la Chimba. ¿Y qué hubo pues?, preguntaba siempre Rodolfo a su amigo Bernardo Bonifaz, de la crema innata de la sociedad quiteña. Hoy nos vamos a reunir allá en el centro para una rondita de cachos, ya sabes, ahí en la calle de la Ronda. ¿Y quiénes irán? Vamos a invitar a unas bellas damas para alegrar con unos canelazos. En ese mismo cuento siempre, yo no creo que vayan. ¿Cómo que no? Pero si ellas van a ir solo para conocer al soltero más codiciado de Quito, que eres tú. El dialecto, la estatura, la elegancia, sus trajes franceses, su natural gentileza eran su carta de presentación. Así pues, Bernardo lo llevaba siempre a todos los bailes y reuniones del Jockey Club y de inmediato lo incluyó ya como socio.
Al ver el desmoronamiento de los ideales de la Revolución Francesa en manos de los comerciantes y banqueros de Guayaquil, agrupados en el Partido Liberal Radical, y la rabiosa resistencia de la Iglesia a dejar sus bienes, que estaba apadrinada por el Partido Conservador, que nunca dejaba de estar metido en toda lo que se llama componenda, pasó con el temor de haber vivido lo que se vivió en Colombia, a ayudar en 1913 a Carlos Concha en su levantamiento a Esmeraldas. Rodolfo llevó consigo un buen cargamento de rifles, de fusiles, y lo dejó la promesa de su apoyo. Pero para 1917 la revolución de Concha perdió consistencia y terminó por autodisolución. Mientras tanto, la riqueza y la productividad de la hacienda de Pesillo le convirtieron en puntal de la vida del Hospital Eugenio Espejo, fundada por el general Eloy Alfaro, y del Colegio Militar, también fundado por el Colegio Militar, el primer colegio militar de Ecuador. Los dos se abastecían de esta hacienda. En su carreza, Bernardo y Rodolfo salían a recorrer las calles de Quito buscando distracción y noticias, y las noticias siempre eran las mismas, lo que hacían los comunistas y anarquistas, quienes no paraban de repartir en la ciudad volantes con los símbolos de la hoz y el martillo de la Revolución Soviética. El griterío era mayor desde aquel día de 1822, en noviembre, pocos años antes de celebrar ya los 100 días de independencia del Ecuador, en que el ejército mató en Guayaquil a miles de trabajadores que los arrojó al río Guayas. Creo que los comunistas están saliéndose con la suya. Ya consiguieron reducir la jornada de 14 a 8 horas. Ahora les han acortado el pago por el trabajo de medio tiempo del sábado y piden el seguro social. ¿Te das cuenta? Una locura. Pero lo que más me llama la atención es que este indio Alfaro les dio el divorcio a las mujeres. ¿Sabes lo que significa el divorcio a las mujeres? Bueno, el divorcio se lo ha aceptado en todas partes, se le respondió Rodolfo a Bernardo. ¿Cómo que en todas partes? Es el primer país de América que acepta el divorcio. ¿Qué te pasa? Ecuador. ¿Cómo que? ¿Cómo vamos a aceptar eso? ¿Cómo vas a creer? En eso tienen razón la iglesia. El matrimonio solo Dios lo puede disolver. ¿Te das cuenta cómo van a ser las mujeres ahora con este divorcio? Unas putas cualquieras. Por un quítame las pajas te dejan. Y lo peor, se van llevando los hijos, la casa, y te dejan ahí. Tú tienes que mantener al mozo, al marido que se consigan después, porque tú les vas a tener que pasar pensión pues a los hijos y las mujeres. ¿Te das cuenta la zapada? Lo que me preocupa es que andan alentando a los indios a que reclamen los salarios, más bien dijo Rodolfo. ¿Te das cuenta? ¿Pero te das cuenta? Por eso estos indios se están yendo a la costa a trabajar. En las azucareras, en esas plantaciones de cacao. Mientras nuestras haciendas ya se quedan sin gente. La gente no quiere trabajar si no le pagas un salario. Bueno, allá en Colombia me pareció bueno y me pareció normal el pago de salario a los peones. Y yo aquí a la Villaflora les pago, los tengo con salario. Claro, a mí me sorprendió cuando yo llegué a la hacienda de Pesillo. Allí ningún indio era pagado. Por el contrario, cuando llegué a la hacienda, los indios tenían que pagar. Y todavía tenían que trabajar también. Espera, espera, dijo Bernardo. Lo que sucede es que los indios usan parte de los terrenos, tú sabes que usan parte de los terrenos, ¿no es cierto? Eso que se llaman los guasipungos. Y tienen que pagar pues por eso, por usar ese pedazo de terreno, ¿entiendes? Pero el patrón les hace, no es que no les paga, sino que les hace un balance. Y luego, bueno, les compensa con sal, con harina y con un poco de trago. Y bueno, ahí se hace un balance, ¿no?
Con lo que el indio tiene que pagar por la tierra, por el arrendamiento del Guasipongo y por lo que también ha tenido que dar el patrón. Pero ¿cómo le puedes decir a los indios que ellos no son dueños de esa tierra si ellos han vivido siempre ahí? Sí, pero tú sabes, todos sabemos que desde que llegaron los españoles, ya les tocó pagar los diezmos, ya les tocó entregar 1 de cada 10 animales, 1 de cada 10 quintales de cualquier producto, y era para la iglesia, y era para también una parte para el patrón. Ya sabes que también así es como, mira, son 300 años, pues ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Oye, una cosa que me llamó la atención es que me preguntaron si yo cuando llegaba a la hacienda iba a aplicar el derecho de piernada. Yo no sé qué es eso. ¿Qué? ¿No sabes? ¿Qué en caso no hay en Colombia? Mira, el derecho de piernada es cuando las jovencitas tienen que casarse y bueno, la virginidad tiene que cederse al patrón. Si no, ¿para qué le engordaste? ¿Para qué le criaste a la muchacha? ¿Para que se la lleve cualquiera? No, no, no. Si ella se engorda y crece en la hacienda, pues lo primero que tienen que hacer es pagar, pues aunque sea con estito, el, el derecho. Y eso se llama derecho de piernada. Bueno, yo también sé que eso se ha escuchado en Colombia, pero no lo había visto. Bueno, ¿y por qué? Bueno, yo en Colombia también vivo este problema de que, ya que todos los indígenas quieren que yo sea su padrino. Yo no entiendo, es una costumbre que creo que la revolución liberal debió haberla quitado, Alfaro. Es una costumbre para que exista el hombre. No, no sé, no te puedo explicar. Eso de que vengan a mí, yo soy el padrino de los hijos de ellos, ¿qué significa? Bueno, te explico antes. El padrino, pues era el papá tenía que, no se llamaba padrastro, no se llamaba así, sino que bueno, la forma de reconocer a los hijos de las muchachas que quedan preñadas del patrón era eh, reconociéndoles como ahijados, ¿entiendes? Pero después, ya cuando los hombres se volvieron viejos, los ahijados eran lo que se podría decir los protegidos del patrón. Eso es el ahijado. Y bueno, eso no lo puedes quitar, es una costumbre que tenemos aquí. Y mira, primero se caerá el mundo antes de que la quitemos. En la hacienda de Pesillo las cosas no iban bien. Los indígenas se levantaron y Rodolfo llegó a hablar con el mayoral o mayordomo, que era el que manejaba los peones, y era el representante de los indios. Verás, patrón, dijo una mujer muy joven, nosotros queremos que vos nos des al menos la tierrita que estamos trabajando en los guasipongos. Yo quiero hablar con el jefe, dijo Rodolfo. Ella es el jefe, contestaron los indígenas. ¿Una mujer va a ser el jefe? Una mujer joven todavía como tú. Qué interesante, ¿cómo te llamas? Comentó Rodolfo. Me llamo Tránsito Amaguaña, contestó ella enérgicamente. No es nada que tenga contra vos, pero quiero que entre los hombres nos entendemos mejor. Entonces habla con nosotros, contestó en tono altivo la muchacha. Está bien. Miren, les digo a todos los presentes, esta no es mi tierra, es tierra del gobierno. Yo solo soy arrendatario, le pago al gobierno con una parte de la producción. Tienen que pedir al gobierno la tierra, no a mí. Los indígenas formaron una comisión para ir a hablar con el gobierno y a su regreso se presentó el anciano con una gran sonrisa. ¿Cómo les fue?, le preguntó Rodolfo mientras prendía un cigarrillo americano. No sé, patrón. El gobierno dijo que iba a estudiar nuestra posición. El anciano no le quitaba la mirada del cigarrillo. ¿Sabes fumar?, preguntó mientras le ofrecieron. No, patrón, pero podemos aprender. Toma, te lo pones en la boca y sorbes humo suavemente. El anciano tomó el cigarrillo, sorbió el humo de manera muy especial. ¿Cómo que no sabes fumar? Ahí está. ¿Qué sabes fumar? Eres indio mentiroso. Todo yachak sabe fumar, patrón. ¿Qué es un yachak? Es un brujo, como dicen los curas. ¿Eres brujo? A veces, patrón. ¿Y puedes ver el futuro? No, patrón. Solo los espíritus que están dentro y alrededor de las personas que me buscan. ¿Y cuánto cobras? Lo que sea de su agrado, pues, patrón. Pero tienes que traer velas, aguardiente, tabaco.
Y tabaco fino, pues, no cualquier tabaco. No es tabaco que fumas vos. ¿Cómo que tabaco fino? Sí, pues, tabaco de hoja. Está bien. ¿Y cuándo nos vemos? Miras, patrón, martes y viernes son los días para curaciones. ¿Puedes venir este viernes? Y ya, pues, patrón, entonces para el viernes. Muchas gracias.